Hello, I'm Jarrell, and this is Catherine, and you're watching the Wednesday night Spanish-speaking Bible study. Hola, yo soy Yerel y ella es Catherine y estamos en el miércoles de enseñanza de Biblia en español. Tonight we're going to continue our series talking about the parable of the sower. Vamos a continuar hablando sobre la parábola del sembrador. Yeah, we don't. That's fine. Ah. Yeah. Alrighty, so we're going to talk about the parable of the sower, and we are going to move into the description that Jesus gives of the second type of ground, which he calls stony ground. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la parábola y el segundo tipo de tierra, que es la que se encuentra en el camino, en el camino. And this is very important, what we're going to look at tonight. Eso es muy importante lo que vamos a hablar esta noche. And if you want to hear previous teaching on the first type of ground, which Jesus calls wayside or street side soil, you can listen to all of those previous tapes as well. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el tipo de tierra cuando la semilla cae en pedregales. Si ustedes quieren ver la enseñanza sobre el primer tipo de la tierra y que está al lado del camino, donde la semilla cae al lado del camino, entonces ustedes pueden revisar las enseñanzas previas al día de hoy. Now, the first thing I want to do is I want to call your attention to the 13th verse, and I'm just going to quote it to you. And the reason I want to do this is because Jesus is going to put an extreme emphasis on this parable of the sower. Voy a hacer énfasis en este tipo de tierra porque eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en este segundo tipo de tierra, en esta enseñanza. And so the disciples asked him after he had withdrawn from the crowd. They were alone, he and his 12 disciples, and the disciples asked him a question. Entonces él está con los discípulos y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. And their question is, can you explain to us the meaning of this parable? Los discípulos le preguntan a él, ¿podrías explicarnos cuál es el significado de esta parábola? And before Jesus explains this parable to them, he quotes, or he says what he says in the 13th verse, and we're going to quote that for you right now. Y lo que él habla es lo que nosotros vamos a ver ahorita en el versículo 13. And what he tells them is basically this. He says, if you can understand this parable or this illustration, entonces lo que él básicamente les dice, si ustedes pueden entender esta ilustración, esta parábola, then you'll be able to understand everything else about how the kingdom of God works. Entonces van a poder entender las demás parábolas concerniente a lo que es el reino de Dios. This parable, esta parábola, will cause you to understand va a hacer que tú puedas entender exactamente how the kingdom of God works. Cómo trabaja el reino de Dios. And let me say this. Entonces déjame decir esto. Everything in the kingdom of God, todo lo que está en el reino de Dios, functions on seed, funciona como interpretando la semilla, time, tiempo, and harvest. Y cosecha. So everything about the kingdom of God, entonces todo lo que es acerca del reino de Dios, opera on seed, en semilla, time, tiempo, and harvest. Y cosecha. The seed, la semilla, is the word of God. Es la palabra de Dios. That's what he says here in Luke. It's actually Luke chapter 8 verse 11. It's the same parable, but from Luke's account, he calls the word of God the seed. Entonces en Lucas 8:11 se llama la palabra de Dios semilla. The seed of God's word goes into the heart of men. La semilla de la palabra de Dios va al corazón del hombre. And the way it gets into the heart of men is by opening the eyes
and the ears, Entonces la manera que entra al hombre es por los ojos, por los oídos, and it will come into the heart. y va a llegar adentro de tu corazón. Now, once the seed of God's word gets into your heart, Una vez que la palabra de Dios haya entrado a tu corazón, the process does not stop. el proceso no para. And this is why he gives the parable of the sower, Es por eso que él da esta parábola del sembrador, because he's going to now describe 4 different conditions of the hearts of men. porque él va a empezar a hablar de los 4 tipos de condición del corazón del hombre. Every single person that Jesus describes here in these 4 descriptions of the heart of men, Estas 4 descripciones de lo que él habla del corazón de los hombres, they all heard the word. todos escucharon la palabra de Dios. We could say it this way, that they all went to church. Entonces podemos decir que todos iban a la iglesia. So that's step 1. You have to hear the word. Ese es el paso número 1. Tú tienes que escuchar la palabra, But it doesn't stop there. pero no para ahí. Once you hear the word, Cuando tú escuchas la palabra, the condition of your heart is going to determine whether or not you receive a harvest, la condición de tu corazón va a determinar si tú realmente recibes la cosecha. When we say harvest, Cuando decimos cosecha, we mean manifestation, that the word of God actually comes to pass in your life. hablamos de manifestación, que la palabra y las promesas de Dios se manifiestan en tu vida. So your heart, Entonces tu corazón, not God's word, no la palabra de Dios, but your heart pero tu corazón determines determina whether or not si es que o no the word of God manifests itself. la palabra de Dios se manifiesta a sí mismo. You have more to do with whether or not God's word comes into manifestation than God does. Tú tienes mucho que ver en que si es que la palabra de Dios se manifiesta en tu vida, más de lo que tú crees y más de lo que Dios él puede determinarlo. And this is why this parable is so important. Es por eso que esta parábola es muy importante. Because what Jesus is doing is he's putting the emphasis, or he's putting responsibility on you. Entonces Jesús pone esta responsabilidad sobre ti. Alrighty, so we're going to start now and we're going to look at the second description here, which he calls stony ground. Entonces vamos a hablar sobre la segunda descripción que se habla de la semilla que cae en pedregales. I believe a lot of people who are watching us or who are listening to us, I believe that many of us, including myself, at one time or another, maybe you are right now, or maybe you will be in the future, or maybe in the past, but at some point in time, this description of stony ground is describing us. Entonces, a algún punto de nuestras vidas, incluyéndome a mí, hemos podido estar en este tipo de descripción de la tierra. And this is not a good place to be. Este no es una mejor parte para poder estar. However, Sin embargo, there's a lot es mucho that you can learn from this description so that you can change and not succumb to the negative results. Entonces hay mucho que tú puedes aprender y no se puede prevenir los resultados negativos. Amen. Amén. All right, so he says here, this is basically what he says for stony ground. Entonces esto es básicamente lo que dice sobre la tierra con pedregales. People receive the word of God Las personas reciben la palabra de Dios and they're full of joy. y están llenos de gozo. They're excited about God's word. Están muy emocionados de la palabra de Dios. That's verse 16. Ese es el verso 16. They're glad, Están muy felices, they're excited, están muy contentos and they're receiving the word of God. y reciben con gozo la palabra de Dios. Now, here's the first thing I want you to understand. La primera cosa que yo quiero que tú entiendas, These are not people who are hostile toward God.
Esas no son personas que están como Uh, against God. right, they're open. They're O sea, excited about their relationship with God. son personas que están abiertas, contentas de saber de Dios. Amen. Amén. That's step number 1. Ese es el paso número 1. So how many of you listening to me, Entonces, ¿cuántos de ustedes que están escuchándome you're excited están emocionados about the Word of God? de la palabra de Dios? So your ears should be up now. Entonces, tus oídos deberían estar abiertos ahora. How many of you listening to me, you receive God's Word into your life? Entonces, ¿cuántas de las personas de ustedes que escuchan reciben la palabra de Dios? Your ears should be up. Tus oídos deberían estar abiertos. Because this description now fits you. Porque entonces esa descripción podría encajarte a ti. Now here's the mistake that the stony ground guy makes. Mira cuál es el error que comete aquel corazón que está en esta situación, en este tipo de tierra, o que la condición de tu corazón está así. Verse 17, El verso 17, it says that he has no root in himself. que él dice de que no tiene raíz en sí mismo. And so he continues his relationship with the Lord, but it's only for a little while. Entonces que continúa su relación con Dios, pero es de corta duración. Now let's think about this for a moment. Entonces mira, deja saber esto por un momento. The problem that this guy has El problema que tiene esta persona is that the Word of God, es que la palabra de Dios, the seed, la semilla, never took root. nunca cogió o desarrolló raíz. Now, it did not say that he didn't love God. Eso no dice que él no amaba a Dios. It said that he was glad, excited, and happy about his relationship with God. This is the guy who loves God. Que hablaba sobre aquella persona de que está feliz de saber de Dios. But his problem Pero su problema is he does not have a root system in his heart where the Word of God is concerned. El problema es que no tenía esa raíz sembrada en su corazón. He's not established No está establecido in the Word of God. en la palabra de Dios. Now, here's what happens to this guy. Mira lo que pasa a esta persona. The Bible says that trouble, affliction, and persecution, difficult situations, Dice que aflicciones, tribulaciones, cosas de problemas they're going to come to this guy. van a venir a esta persona. But because he doesn't have a root system, Pero porque no tiene un sistema de raíz, de profundidad, la palabra en la persona, he literally begins to distrust entonces esa persona literalmente empieza a desconfiar or he gets into unbelief o se pone en una posición de incredulidad regarding the Word of God. Concerniente a lo que es la palabra de Dios. It doesn't say he hates God. Aquí no dice que odia a Dios. He simply gets into unbelief Solamente es que llega a incredulidad regarding the Word of God. de acuerdo a la palabra de Dios. In the King James, it uses a word, maybe you're using a King James Bible too, it uses the word, they become offended. Entonces aquí lo que dice es, tú tienes la versión de King James, dice literalmente que las personas se ponen como que ofendidos. This word here, offended, Esta palabra de aquí que dice ofendidos, in the original language, the Greek language, en la palabra original de greco, it literally means literalmente quiere decir to distrust, desconfiar, to doubt dudar. one Una, whom you should trust, one, who you're supposed to trust, o sea, el primero es que tú empiezas a desconfiar de quien tú primero tienes que confiar and who you're supposed to believe. y a quien tú estás supuesto a creer. Now we know who that one person is that we're supposed to trust and believe is Jesus, Entonces sabemos quién es esa persona, es Jesús or the Word of God. o they're la one. palabra de Dios.
Now, let's deal with this for a second. Let me show you what this looks like. Let me try to give you an illustration of what Jesus is picturing here with stony ground. Entonces déjame ilustrarte cómo es que Jesús ve más o menos ese tipo de tierra. Let's say this has happened to us all. I don't want you to feel condemned. I don't want you to feel bad. Jesus is not saying any of these things to condemn us. He's trying to warn us so that we all eventually get to the place where we are good ground and we receive his blessings in our life. Quiero que entiendas que aquí nosotros no te estamos condenando. Eso tampoco está aquí. Lo que Jesús trata de decir es prevenirnos de evitar que caigamos en ese tipo de tierra para que abramos los ojos y podamos enderezar y que nuestro corazón esté en una condición correcta para poder ver manifestado lo que el Señor ha prometido para todos sus hijos. All right, now let's bring this into our everyday life. Entonces traigamos esto a nuestra vida diaria. Let's say you go to church on Sunday, Entonces, mira, supongamos que tú vas a la iglesia los domingos. and let's say your pastor preaches on healing. Entonces, digamos que tu pastor predica acerca de sanidad. And he tells you, Isaiah 53:5, 1 Peter 2:24, Matthew 8:17. He begins to show you all the scriptures about how it is God's will for you to be healed. Not only is it his will, but he has already healed you. And it's his will for you to be in perfect health. That's God's will. Entonces, por ejemplo, digamos que tu pastor empieza a mencionarte todas las escrituras de sanidad. Entonces te empieza a mencionar Isaías y todos los versículos de sanidad. Entonces, after the verses of healing, because él te quiere dejar saber a ti que la voluntad de él, del Padre, es que tú seas sano. Es más, él ya te sanó. So you begin to hear the word of God on healing. Entonces empezamos a escuchar la palabra de Dios en lo que es sanidad. And you receive it. Y tú lo recibes. You believe it. Tú lo crees. He showed it to you in the Bible. Él te lo muestra en la palabra de la Biblia. And so you're glad. Entonces tú estás feliz. You're excited. Tú estás emocionado. You leave church on Sunday morning. Tú dejas la iglesia el domingo en la mañana. And you're praising God. You're thankful because you are healed. Entonces tú empiezas a alabar a Dios con todo tu corazón porque tú crees en realidad que tú has sido sanado. And so everything is good on that entire Sunday. Entonces todo está muy bien en todo el domingo entero. You're telling your children, you're telling your husband, we're healed in Jesus' name. Entonces tú dices a tu esposo, tus hijos, estamos sanos en el nombre de Jesús. You're glad. Tú estás feliz. Then all of a sudden Monday morning comes. Entonces luego viene el lunes en la mañana. And all of a sudden you wake up Monday morning. Y entonces de pronto tú te levantas el día lunes en la mañana. And you have symptoms Y tú tienes síntomas of sickness. de enfermedad. Could be a cold, Puede ser un flu. resfrío, flu, but you feel sick. pero tú te sientes enfermo. Now you never had that Entonces tú antes no tenías eso. until you started to believe Hasta que tú empezaste a creer the word you heard. la palabra que tú escuchaste. So all of a sudden Monday morning you wake up Entonces de pronto lunes en la mañana tú te levantas and you don't feel well. y tú no te sientes bien. And you try to maintain your confidence in what you heard on Sunday. Entonces tú tratas de mantener todo lo que escuchaste el domingo. But the symptoms just keep getting worse. Pero los síntomas empiezan a empeorar. Now you have a fever. Entonces ahora tú tienes fiebre. Now your body hurts. Y ahora tu cuerpo te duele. And you keep saying to yourself, Y tú empiezas a decir a ti mismo, Pastor preached that we're healed. entonces pastor, el pastor predicó que estamos sanos. And you know that it says that in the Bible. Y tú dices y tú sabes que así dice en la palabra de Dios. And as the day progresses, you continue getting worse. Y hasta a medida que los días pasan, tú te empiezas a sentir peor. What's happening? ¿Qué es lo que está pasando? The devil El diablo
is doing everything he can está haciendo todo lo que él pueda to come against de venir en contra the word of de God la palabra de Dios that you received in your que heart tú recibiste en tu corazón with gladness. con alegría. He is bringing persecution, trouble, and affliction your way. Él está trayendo persecución, problemas en contra tuya. And it's not because of you. Y no es exactamente porque eres tú. Verse 17 says it's because of the word. Dice aquí en el versículo, dice que es por la palabra. Acá dice, por causa de la palabra, dice. He wants you Él quiere to begin que tú empieces, to distrust, que empieces a desconfiar, to doubt, de dudar, to have unbelief, que tengas incredulidad, to question, para cuestionar, to have a second thought para que empieces a tener un segundo pensamiento about the word. acerca de la palabra. And if he can get you to take the second thought, Y si él logra que tú tengas este segundo pensamiento to distrust, para desconfiar, to disbelieve, en no creer, then he can cause you to become offended. entonces él puede causar que tú te pongas en una posición de ofensa, de ofendido. And so as the day goes on, Entonces así los días pasan, you're getting worse. te empeoras. You drive home from work Estás manejando a tu casa del trabajo. and you play the CD from Sunday that your pastor preached on healing. Entonces tú empiezas a escuchar la enseñanza del pastor que está grabado en tu carro mientras tú manejas. And you're believing Y tú estás creyendo that you're healed. que tú estás sano. And yet nothing is happening. Pero nada está pasando. O sea, prácticamente en la superficie nada ha cambiado. You're actually getting worse. Al contrario, tú estás poniéndote peor. What's happening? Mira qué es lo que pasa. Satan is resisting you. Satanás está resistiéndote. He's fighting you. Él está peleándote. He's coming against you. Él está viniendo en contra de ti. And it's not really about you. Es no realmente acerca de porque eres tú, está yendo en contra tuya. He wants to get you Él quiere que tú to let go of that word. Dejes de creer en esa palabra y sueltes. Digas, pues, ¿para qué voy a retener esa palabra o creerla? To Mejor not la believe suelto it. para no creerlo, To not trust it. para no confiar, To not hold it dear to your heart. para que tú no te sostengas en esa palabra y te la tengas en tu corazón. He wants to get you to start doubting the word. Él quiere de que tú empieces a dudar de la palabra. To the point where you just say, man, this is probably too good to be true. Entonces, hasta que tú puedas decir, quizás, esto era demasiado bueno para ser cierto. I know God can heal, but, maybe it's something maybe it won't happen for me. Sabes que la voluntad de Dios es sanar, pero quizás tú creas, bueno, si hasta el día de hoy no ha pasado, quizás no vaya a pasar en mi vida. And so you go to bed Monday night Entonces vas a tu cama el lunes en la noche and you have doubt in your head, y tú tienes duda en tu cabeza, doubt in your heart, duda en tu corazón, because you haven't gotten better. porque no te has mejorado. But your pastor said, Pero tu pastor te dijo and the word of God said, que la palabra dice that you're healed, que tú eres sano, but you don't see it. pero no lo ves, You don't feel it. no lo sientes, There's no experience of God's word. no estás experimentando la palabra de Dios. And so guess what starts to happen to you? Entonces, mira qué es lo que empieza a pasarte a ti. You start to entertain Empiezas a entretener these thoughts estos pensamientos of doubt de duda and unbelief. y de incredulidad. You start questioning the word. Tú empiezas a cuestionar la palabra. And all of a sudden you wake up, you go to bed Monday night, you wake up Tuesday morning, Entonces, de pronto, el día martes te levantas and you're worse. y estás peor. And so now you really, really doubt. Y ahora empiezas realmente a dudar más That this is really true. que esto, que estás mal.
es tu verdad. Empiezas a creer que la verdad es la mentira que Satanás está diciendo. I didn't say you hate God. Yo no he dicho que tú odias a Dios. I didn't even say you're angry with him. Yo ni siquiera he dicho que tú estás enojado con él. But in that area Pero en esa área where healing is concerned, donde la sanidad está concerniente, you don't have any confidence tú no estás con la suficiente confianza regarding what God's word says. de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. You don't believe it. No lo crees. You distrust it Empezaste a desconfiar and you let it go. y dejaste ir la palabra. And so Tuesday morning comes, Entonces martes en la mañana viene, and instead of standing on the word of God, en lugar de estarte parando, creyendo en la palabra, listening to that tape from Sunday morning, escuchando ese tape de la enseñanza del domingo de sanidad, opening your Bible, abriendo tu Biblia, looking at those healing verses, mirando todos esos versículos de sanidad, you start distrusting empiezas a desconfiar, even more. inclusive más. You call your boss, Llamas a tu jefe, you say, I've got to use a sick day. le dices que vas a empezar a usar el día de enfermedad. You begin to accept Empiezas a aceptar that you're sick, que tú estás enfermo and you reject, y tú empiezas a rechazar or you no longer have the same confidence o no tienes la misma confianza that what God said is really true for you. de lo que Dios dice es realmente verdadero para ti. This is what stony ground is. Esto lo que es una semilla que cae en pedregales. What Satan does, Lo que Satanás hace, the moment you receive the word, el momento en que tú recibes la palabra and the moment you become glad and excited, you begin to expect for what God said to happen in your life. Al minuto de que tú empiezas a estar contento por la palabra que tú estás escuchando, Satan is going to come against you. Satanás viene en contra de ti, no, de la palabra. And his job, Y su trabajo, what he's trying to do, lo que él trata de hacer, is he wants you to let go es que tú dejes de creer y dejes ir of your confidence la confianza in God's word. que tú tienes en la palabra de Dios. He wants you to begin to distrust, Él quiere que empieces a desconfiar, take offense es ponerte en una posición de ofendido, toward God's word. concerniente a lo que es la palabra de Dios. And you never ever get to the place Y tú no llegas en ese momento where the word of God al nivel en que la palabra de Dios takes root toma o empieza la raíz empieza a crecer. in your heart. Entonces eso no llega a pasar en una condición de un corazón en pedregales. Now think about this. Mira, pensemos esto, a ver. How does a seed or a plant, how does it take root? Como una planta, algo coge o una semilla empieza a crecer la raíz. It needs time. Necesita tiempo. You've got to leave the seed in the ground. Tienes que empezar a dejar la palabra de Dios en tu corazón. You've got to water it. Tienes que echarle agua. You've got to expose it to light. Tienes que exponerlo a la luz. And if you give that seed time, Y si tú das ese tiempo a la palabra, it will begin to develop roots. va a empezar a desarrollar raíz. But if you remove the seed and Pero- take it out of the ground, Pero si tú empiezas a remover la semilla que ha sido plantada y la botas, it will never develop roots. nunca va a poder desarrollar raíces. This is what God wants us to do with His Word. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con la palabra de Dios. He wants us to receive the Word Quiere que recibamos la palabra and continue y continuemos to water llenarla de agua, the Word of God la palabra de Dios, and give the Word or give that seed, which is the Word, sunlight. y que a esta semilla que está en tu corazón lo expongas a la luz. Now you may say, Jarrell, how do I do that when it's not even a real physical seed? How do I
water the seed of God's word, and how do I give it sunlight? Entonces tú podrías decir, bueno, Yerel, ¿cómo es que yo empiezo a ponerle agua, a regarle a la palabra de Dios? Porque es como una parábola, no es realmente la tierra, son comparativos. Here's the beautiful thing about God's word. Mira lo maravilloso que es la palabra de Dios. Not only is God's word the seed, No solamente la palabra de Dios es semilla, but it's also the water también es el agua and it's also the light. y también es la luz. Psalms 119 calls the word of God light. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es, the word of God Light. es luz. And Ephesians 5 Y en Efesios 5 calls the word of God llama la palabra de Dios water. agua. Now think about this. Mira, pensemos en esto. What God wants you to do Lo que Dios quiere que tú hagas is not only hear the word and receive it with joy, es no solamente que recibas la palabra y te alegres, but He wants you to have endurance. Él lo que Él quiere es que esa semilla permanezca. He wants you to hold on to the word, Él quiere que tú te sostengas de esa palabra, which is a seed, lo cual es la semilla, and keep watering the word. y empezar a ponerle agua de la palabra. How do you water the word? ¿Cómo tú echas agua a la palabra? By spending time in the word. Pasando el tiempo en la palabra. Remember, the word is the seed, but it's also water. Recuerda que la palabra de Dios es semilla, pero también es agua. So when you receive the seed of God into your heart, the word, entonces cuando tú recibes la semilla en tu corazón, the only thing God is telling you to do, la única cosa que Dios está pidiendo, let's say, for example, it's healing, and you receive scriptures of healing into your heart. digamos que es sanidad y empiezas a leer versículos de sanidad. Keep watering that seed by spending time studying those verses. ¿Cómo tú pones agua a la palabra de Dios? Pasando el tiempo con la palabra de Dios y meditando. As you spend time como tú vayas pasando el tiempo in the water en la palabra of God's word, de la palabra de Dios, the seed of the word entonces la semilla is being watered. Ha empezado a ser regada. And the word of God is becoming rooted in your heart. Entonces la palabra de Dios empieza a desarrollar raíz en tu corazón. Now also, not only is the word water, but remember the second thing, the word is light. No solamente hablan que la palabra es semilla, sino también luz. So as you continue listening to the word, entonces a medida que tú vas meditando en la palabra de Dios, the light of God's word la luz de la palabra de Dios will continue to shine on that seed. va a empezar a brillar en esa semilla. The mistake El error that stony ground made que las personas que tienen un corazón en pedregales, o que la semilla cae en pedregales, is what Jesus said in verse 17. es lo que Jesús dice en el versículo 17. He did not Él no se sostuvo to the word of God. en la palabra de Dios. As soon as the trouble came, tan pronto el problema venga, as soon as Satan came to try to make him question the truth of God's word, tan pronto Satanás venga a cuestionar la palabra, he gave up. Él He let the word go. He started doubting it. Él empieza a dudar, deja ir la palabra. He didn't persevere. Él no perseveró. He didn't maintain Él no mantuvo his hold y no se sostuvo on the truth that he heard. En la verdad que él escuchó. But instead he doubted it. Pero al revés, él empezó a dudar. So what do we do entonces, ¿qué hacemos? To not become stony ground? Para no encontrarnos ser una tierra que está en las o con piedras. What do we do ¿Qué es lo que hacemos?
to keep ourselves para mantener nuestro, from distrusting the word of God that we've heard. ¿cómo hacemos para mantenernos nosotros de no desconfiar de la palabra de Dios? You simply do the opposite of what he did. Solamente haz lo contrario a lo que él hizo. You hold on to Tú te sostienes de la palabra, the word of God. de la palabra de Dios. You keep it. Tú lo mantienes. You continue focusing on it. Empiezas a enfocarte en la palabra. And even though problems are coming, Y aunque tribulación y problemas vengan, even though it seems like what you heard from God's word is not really coming to pass, aunque tú no veas que la promesa de Dios, lo que está en su palabra, está o va a pasar en tu vida, you just continue to keep trusting it. tú empiezas a seguir confiando. And if you will hold on to the word Y si tú te sostienes de la palabra and not give it up y no te das por vencido, in the midst of hard times, en los momentos que estén las situaciones tormentosas o tribulaciones, when it seems like God's word is not coming to pass, cuando veas tú que la palabra de Dios no se está manifestando en tu vida, if you will hold on to it, si tú te sostienes en eso, then you'll move past this stage of stony ground entonces pasas del estado de una piedra en pedregales and you'll move into what Jesus calls good ground. y tú te mueves a lo que es una tierra que digamos una buena tierra. I'm begging you, Yo te estoy rogando, hold on to the word of God. mantente en la palabra de Dios. Don't let it go. No dejes de ir. Have endurance. Ten permanencia de esa palabra en tu corazón. Stand your ground, Párate en un buen fundamento. regardless Aunque tú veas of the contradicting circumstances. todas las situaciones contradictorias a lo que Él te ha dicho. Continue to trust Continúa creyendo the truth que la verdad, that God cannot lie to you. que Dios no te puede haber mentido. Whatever he says, Cualquier cosa Él te dijo, he is backing it up. Él lo respalda. He's not lying. Él no te miente, Él no está mintiendo. Just continue trusting him. Continúa creyendo y confiando en Él. Even though it looks like it may not be true. Aunque tú veas que las circunstancias apuntan a que no va a suceder en tu vida. Just keep trusting. Continúa confiando. Hold on to it. Mantente en esa palabra. Start praising God. Alaba a Dios con tu corazón. Start thanking him that he's true Agradécele que es verdad and that he loves you. y que Él te ama. And if you'll do that, Y si tú haces eso, the word of God la palabra de Dios will take root va a empezar a tener raíz in your heart. en tu corazón. And once it takes root, Y después de eso, then you'll see a harvest come up tú vas a venir una gran cosecha en tu vida. and you'll enjoy the blessings Y of tú God. vas a poder disfrutar de las promesas de Dios en tu vida. I want to pray for you. Quiero orar por ti. Father, I'm asking you Padre, yo te pido to cause the truths que tú pongas la verdad that you've taught us tonight, que tú nos has enseñado en esta noche. make them alive, Haz que esa palabra sea viva, reality, una realidad. give revelation Dar revelación to every person listening, a cada persona que está escuchando. and help us, Father, Y ayúdanos, Padre, to move past this phase para que podamos pasar de este nivel que estamos, of stony ground. de piedras o de tierra en pedregales, con pedregales. Help us to hear the word Ayúdanos a escuchar la palabra de Dios and also to allow that word to take root in our heart y permite que esa palabra pueda desarrollar raíz, so that we can enjoy que podamos gozarnos, the benefits beneficiarnos and y blessings todas las bendiciones that your word provides us. que tu palabra provee. We thank you, Father, Te agradecemos, Padre, in the name en el nombre of the Lord del Jesus. Señor Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios te bendiga. Thank you so much. Gracias a todos. And we believe you're blessed. Creemos que tú estás bendito y bendecido. Bye-bye. Bye.